Muy, pero muy buenos días tengan mis amados hermanos. Les doy la bienvenida a esta preciosa mañana, a nuestro buen tiempo. Muy agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más, mis amados, aquí listos para compartir con ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. Agradecidos con Dios porque, mis amados, es un nuevo día, una nueva oportunidad para poder acercarnos a Dios, para poder disfrutar de su amor, para poder compartir con otros también todo esto que el Señor pues pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Espero que en donde quiera que se encuentre esté muy bien, mi amado hermano. Le bendigo. Si usted está mirando esto ahorita en vivo, de verdad, sea Dios en su vida. Y si por alguna razón es alguna repetición en la mañana, en la tarde o en la noche, algún otro día, mi amado hermano, el deseo es el mismo, que el Señor sea en su vida. El día de hoy nos encontramos ya en nuestro capítulo número 31 de estos pensamientos de la mente, el campo de batalla, llevando por título el día de hoy, Decida creer. La base se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Y nos dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Híjole, nada más viendo el puro texto, mi amado, yo creo que tiene bastante que decirnos para bien, ¿verdad? Vámonos a lo que nos dice la autora de este devocional. Con demasiada frecuencia la gente se me queda viendo con la mirada vacía cuando le insto a que decida creer. Es como si les estuviera pidiendo hacer algo que no pueden. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es una base que se encuentra en Romanos 10:17, pero también requiere tomar esa decisión. Entramos en una relación con Dios por medio de creer en Jesucristo, pero eso es solamente el principio. Creer no termina allí. Como entiendo el plano espiritual, si seguimos al Señor, vivimos con una fe creciente. Eso significa que aprendemos a creer para cosas mayores. Aprendemos a confiar en Dios para cosas que nunca hubiéramos pensado en nuestros primeros días como cristianos. Cuando nos volvemos cristianos, la Biblia dice que somos adoptados en la familia de Dios. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Recuerde que esta palabra Abba es en nuestro, digamos, si lo tradujéramos a nuestro español, sería como decir papito o papá, de una manera muy tierna. Abba Padre. Romanos 8:15. Ahora, ese es el inicio. También allí es donde muchos cristianos se quedan. El Espíritu sigue buscando sus manos para poder tirar de ustedes hacia adelante. Es en ese momento en el que debe decidir creer y avanzar, o resistirse y mantenerse exactamente donde se encuentra en su experiencia cristiana. Lea el versículo al principio de este tema. Dice que su fe será probada para que usted deberá asirse firmemente de ella y avanzar. La prueba quizás venga cuando el diablo intente hacerlo dudar de las promesas que Dios le ha dado. Nunca hay un punto en el que su crecimiento espiritual se detenga, y Dios quiere llevarlo más allá. Pero usted, mi amado hermano, hermana, tiene que tomar la decisión de creer. Algunas veces se requiere valentía, pero así funciona la vida cristiana. Creemos por medio de dar pasos de fe. Cuando Dios habla a su corazón, o sea, a su ser interior, usted necesita aprender a decir sin titubear, así sea, Señor. Tiene que aprender a estar de acuerdo con lo que sea que el Espíritu de Dios diga o quiera. En lugar de esto, muchas personas tienden a resistirse. No dicen que no, ya que Satanás es demasiado sutil como para
instarlos a hacer eso. Más bien, pone dudas en su mente, instándolos a preguntarse, ¿pero cómo puede ser eso? Comienzan a pedirle a Dios que los ayude a comprender. Si su jefe quiere que usted realice una tarea, usted puede preguntar ¿por qué? O pedir una explicación. Pero así no funciona el Espíritu Santo. Si usted dice, Señor, ándele, nos cerró aquí la aplicación. Ok. Si usted dice, Señor, simplemente si me ayudas a comprender, voy a creer y a obedecer. Dios dice, pues simplemente obedece. Si quiero que comprendas, te lo voy a aclarar. Mis amados, Dios no tiene por qué explicarnos nada. Sucede con frecuencia que los creyentes saben algo en lo profundo de su corazón, en su ser interior, pero su mente lucha contra ello. Probablemente se consideran indignos. Pueden preguntar, ¿quién soy yo que me quieres usar para cambiar vidas? Desprecian mucha energía o desperdician mucha energía diciéndole a Dios, ¿por qué no pueden hacer lo que Él quiere que hagan? Pero Dios ya sabe todo lo que está mal en nosotros o lo que alguna vez estará mal con nosotros y está dispuesto a trabajar con nosotros de todos modos. Dios requiere disposición, no habilidad. Dios le pide que haga algo bastante sencillo, creer. Eso es todo, mis amados. Si Dios habla, usted necesita aprender a decir, aunque no lo entiendo, Señor, lo voy a hacer. Uno de los mejores ejemplos de los que puedo pensar en la Escritura es la historia de Ananías de Damasco. Dios le dijo que Saulo, más tarde llamado Pablo, estaba ciego y en una casa en particular. Debía ir e imponerle manos y Dios lo sanaría. Esta historia se encuentra en Hechos capítulo 9 versículos 10 al 19. Ananías tenía miedo porque Saulo era el gran perseguidor de los cristianos, pero Dios le dijo que fuera porque el hombre que estaba ciego era un vaso escogido. A pesar de su temor y su falta de habilidad para entender por qué Dios escogería a un gran perseguidor para ser un vaso escogido, Ananías fue y oró por Saulo, y el futuro apóstol fue sanado. Así, mis amados, es como Dios quiere que nos comportemos. Quiere que escojamos creer en Él a pesar de lo que nos está pidiendo y que esto no compute en nuestros pensamientos. Así es que, mi amado hermano, ¿cuántos están listos para creerle al Señor? Yo quiero. No lo entiendo muchas veces, Señor, pero yo quiero. Dígale junto conmigo en esta hora, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a siempre creer en tus promesas, incluso cuando no entienda tu propósito. Quiero aprender a confiar más en ti a medida que avanzo en fe para lograr lo que has preparado que yo haga. Ayúdame a siempre ser obediente. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre, mis amados. Qué preciosa promesa, ¿verdad? Qué preciosa verdad. A Dios la gloria, mis amados. Este tipo de palabra, personalmente hablando, mi amado, siempre me motiva, siempre me lleva, me llena, porque créame que, al menos a mí, no sé a usted, pero muchas veces este tipo de dudas o ese tipo de situaciones en las cuales muchas veces uno no mira, ¿verdad?, el resultado. Uno no mira, pues no sé, tal vez como uno quisiera, ¿verdad? O tal vez las formas en como uno está acostumbrado. Uno no mira en ocasiones también ese avance en las personas, en tantas cosas en las cuales uno pudiera esperar y no entender.
Sin embargo, el Señor nos está pidiendo: confía, haz, habla, comparte, ve, continúa. Así es que, mi amado, continuemos y que el Señor se encargue de todo lo demás. Gracias a Dios por siempre y para siempre. Bien, mis amados, pues vámonos en este momento a lo que viene siendo la introducción para el capítulo que estaremos viendo el día de hoy. Nada más permítame, por favor, por aquí. De repente me pide actualización alguna de las aplicaciones, y como es un emulador el que utilizo para poder compartir con ustedes aquí pantalla, pues en ocasiones pasa como ahorita, ¿no? Que se sale sin querer queriendo, pero estamos listos, mis amados. El día de hoy, entonces, vamos a ver lo que viene siendo el capítulo número 2. Número 2 aquí de Marcos. Nos invita y nos hace las siguientes preguntas para prestar atención aquí en el capítulo. Número 1. ¿Por qué algunos escribas pensaban para sí que Jesús decía blasfemias? ¿Qué estaba haciendo Leví cuando Jesús lo llamó? ¿Qué respondió Jesús a los que criticaban que comía con publicanos, o sea, gente que era recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué no ayudaban los discípulos de Jesús? En tus palabras, ¿qué respondió Jesús a los que criticaron que sus discípulos arrancaran espigas el día sábado? Nos invita a reflexionar también. Nos dice, lee del 1 al 12. ¿Qué personajes intervienen en estas historias? ¿Qué puedo aprender de cada uno de ellos? ¿Qué tienen en común los escribas, los fariseos y los discípulos de Juan en este capítulo? ¿He caído en esa actitud alguna vez? Y finalmente, ¿por qué Jesús primero perdona los pecados del paralítico y luego le sana? ¿De qué me habla ese orden? Sin más, mis amados, entonces vámonos a lo que viene siendo el capítulo número 2 de Marcos. Capítulo 2. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él,
muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Historias bastante conocidas. Aquellos que han tenido la oportunidad de mirar esta serie pues actual de Chosen, los escogidos, van a notar o van a encontrar una similitud grande, ¿verdad? En cuanto a, obviamente, la historia. Y yo creo que está representada de una manera muy tangible, muy allegada, ¿verdad? Cercana a lo que sucedió. Pero es precioso cuando uno puede ir a estos, pues ahora sí que versículos, y nuevamente leer la historia y nuevamente apropiarse de ella. Mis amados, vamos a pasar al comentario de este capítulo número 2 en esta hora, para ampliar un poquito más acerca de lo que nos dice por aquí, pues estos versículos. Esta parte para mí también es preciosa cuando podemos aprender un poquito más de cosas como la región, las personas, y que ampliamos estos versículos. Mis amados, de estos 28 versículos que contiene el capítulo número 2, en el versículo 3 aprendemos que la necesidad del paralítico movió a sus amigos a la acción y lo llevaron a Jesús. Pregunta: ¿actúa cuando reconoce la necesidad de alguien? Esta pregunta nos la está haciendo a cada quien de manera individual. Si usted ve una necesidad, mi amado, ¿qué hace? Muchas personas tienen necesidades físicas y espirituales que usted, mi amado, puede suplir por usted mismo, o junto con otros que también tienen compasión o interés en el caso. La necesidad humana movió a estos 4 hombres. Deje que otras necesidades también le conduzcan a usted a una acción compasiva. Versículo 4. Las casas en los tiempos bíblicos se construían de piedra. Tenían techos planos hechos de barro mezclado con paja y escaleras exteriores que conducían al techo. Estos amigos quizás llevaron al inválido por las escaleras exteriores hasta el techo. Allí finalmente pudieron haber roto el techo de lodo y paja para bajar a su amigo hasta donde estaba Jesús.
Versículos 5 al 7. En lugar de decirle al paralítico, ¿estás sano?, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Para los líderes judíos era una blasfemia pretender hacer algo que solo Dios podía hacer. De acuerdo con la ley judía, este pecado merecía la muerte, según Levítico 24 del 15 al 16. Los líderes religiosos entendieron muy bien que Jesús afirmaba que era el Mesías, pero el juicio que emitieron fue erróneo. Jesús no blasfemó porque lo que dijo era cierto. Jesús es Dios y lo demostró sanando al paralítico, y también hay una base en Levítico capítulo 2 versículos 9 al 11. Versículo 10. Esta es la primera vez que en Marcos que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. El título de Hijo del Hombre enfatiza que es totalmente hombre, mientras que es Hijo de Dios. Hay un ejemplo también en Juan 20:31 y enfatiza que es totalmente Dios. Como Hijo de Dios, Jesús tiene la autoridad de perdonar pecados. Como hombre, puede identificarse con nuestras profundas necesidades y sufrimientos y ayudarnos a vencer el pecado. Hay una nota también en el capítulo 8 de Marcos 29 al 31 que la veremos si Dios nos permite próximamente. Versículo 14. Leví es otro nombre con el que se le conoce al discípulo Mateo, el que escribió el evangelio que lleva su nombre. Si desea más información acerca de Mateo, vea su perfil en Mateo 9. Ya lo vimos, mis amados. Les recuerdo que estos capítulos del evangelio de Mateo se encuentran en el canal de Impacto por Edyoa en YouTube. Si usted busca Impacto por Edyoa, ponga Mateo capítulo 1, buen tiempo, le va a aparecer por allí cada uno de los capítulos de esta forma, con su comentario, ¿verdad? También por ahí un devocional extra de la mente, el campo de batalla. Pero bueno, continuemos. Versículo 14. Capernaum era un centro militar clave para las tropas romanas, así como una floreciente comunidad comercial. Varios caminos de importancia se cruzaban en Capernaum y por ellos pasaban los comerciantes que viajaban a Egipto en el sur y a Mesopotamia en el norte. Leví, o sea Mateo, era un judío nombrado por los romanos para recolectar impuestos en aquella zona. Recaudaba no solo de los habitantes de la ciudad, sino también de los comerciantes que pasaban por la misma. El sistema establecía que estos funcionarios podían quedarse con un porcentaje de los impuestos que cobraban, pero se quedaban con mucho más, con lo que se enriquecían desmesuradamente. Los judíos odiaban a los cobradores de impuestos por su fama de estafadores y por estar al servicio de Roma. A los judíos les dolía pensar que parte del dinero recolectado era para financiar religiones y templos paganos. Versículo 15, 14 y 15. El día que Leví se encontró con Jesús, organizó una reunión en su casa para presentarlo. No desperdició ni un minuto en empezar a testificar. Algunas personas creen que los nuevos creyentes deben esperar, madurar o recibir preparación antes de empezar a hablar de Cristo. Pero como Leví, los nuevos creyentes deben enseguida hablar a otros de su fe, sea cual fuere su conocimiento, los recursos o la experiencia que tengan. Así es que aquí hay una invitación preciosa, mis amados, y un ejemplo con Leví o con Mateo, este personaje. En cuanto Jesús le habló, rápidamente organizó, ¿verdad?, esa comida, esa cena para presentar a Jesús. Mi amado hermano, si usted es nuevo, ha comenzado su camino en la fe, hable de lo que es el Señor para su vida o quién es Él. No importa que no tenga mucho conocimiento, hable. Aquí la invitación es: comparta lo que Dios está haciendo en su vida. Y si tiene más tiempo, mi amado hermano, pues con más razón. Eso no quita para nada la importancia de el compartir. Versículos 16 y 17. Esa chusma, como diría el Kiko, chusma. Decían los fariseos santurrones para describir a la gente con la que Jesús comía. Pero la asociación de Jesús con los pecadores obedecía a que los amaba
ya que sabía que necesitaban lo que tenía que decirles. Le dedicó tiempo a quien necesitaba o quería escuchar su mensaje. Y aquí me encanta porque hasta la Biblia sí lo deja claro, que Él lo hizo con pobres, ricos, malos, buenos. Nosotros también debemos ser amistosos con quienes necesitan a Cristo, o sea, todos, mis amados. Aunque sean personas que no se vean, pues, con la mejor compañía. Habrá personas ante cuya reputación usted se comporta con negligencia. Quizás esas personas sean las más necesitadas de ver y oír el mensaje de amor de Cristo en usted y a través de usted. Así es que, mi amado hermano, la invitación está. Todos necesitamos del Señor. Y es necesario también que todos hablemos de lo mucho que el Señor ha hecho en nosotros y lo que quiere hacer, ¿verdad?, en otros. Así es que yo sé que muchas veces la gente es tremenda. Por ahí me ha tocado ver algunos, creadores de contenido, TikToks, que dicen: yo quiero amar al prójimo, pero el prójimo no coopera, ¿verdad? No pone para amarlo. Mi amado hermano, pues muchas veces las personas a las que consideramos más tremendas son las que tal vez más necesitan que usted y yo oremos y demos una palabra y también muestre ese amor, ¿verdad?, que el Señor ha dado a cada uno. Versículo 18, Juan tenía 2 propósitos: hacer que la gente se arrepintiera de sus pecados y preparar para la venida de Cristo. Estamos hablando de Juan el Bautista. Este fue un tiempo de seria reflexión que incluía ayuno, señal externa de humillación y pena por el pecado. El ayuno, mis amados, despoja al cuerpo de comida. El arrepentimiento despoja nuestra vida del pecado. Los discípulos de Jesús no necesitaban ayunar en preparación para su venida, porque Él estaba con ellos. Jesús, sin embargo, no condena el ayuno. Él mismo ayunó 40 días. Lo vimos en Mateo capítulo 4, versículo 2. Pero enfatiza que el ayuno tiene que ser con un buen propósito. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana para mostrar cuán santos eran. Pero Jesús explicó que el ayuno, o solamente para impresionar a otros, no se tiene que hacer por gusto, mis amados. Así es que es bien importante. Recuerde que, mire, tratándose de ayuno, hay que ser bien conscientes, mis amados, que no es una malpasada. Si usted el día de hoy no almuerza, no desayuna, no almuerza y dice: bueno, es que lo voy a ofrecer como ayuno, pero no dedica un tiempo para buscar de Dios, pues eso no es ayuno, es una malpasada, mis amados. Recordemos que el ayuno es en el tiempo en el que usted debería estar, pues, comiendo ahí, ¿verdad?, su desayuno o su almuerzo. Que ese tiempo nos dedique para agarrar algo de palabra, para estar orando por algo en específico. Y ese es el ayuno bíblico. Ese es el ayuno que tiene un propósito que va más allá, ¿verdad? Y por otra parte, la Biblia también nos habla o nos enseña acerca de si va a ayunar, mi amado hermano, pues dice por ahí: báñese, ¿verdad? Y hasta perfúmese y póngase bien. Y no hay necesidad de andar con cara de píchame un pan. Ay, es que ando ayunando, hermano. Como si fuera un suplicio, un dolor, ¿verdad? Cuidado con eso, mis amados. En este caso, condenaban a los discípulos que no ayunaban. Jesucristo les dijo: pues es que aquí estoy yo ahorita, ¿verdad? Ya llegará el tiempo en el que ya no esté y van a tener que hacerlo. Versículo 19, Jesús se comparó a sí mismo con un esposo, porque en el Antiguo Testamento el término equivalente a esposa se aplica a menudo a Israel y esposo a Dios que ama a Israel. ¿Dónde nos encontramos este tipo de referencias? En Isaías 62:5, también en Mateo 25:1 al 14 y en Apocalipsis 21:2, versículo 22. Un odre. Era una piel de cabra cocida por los bordes para formar una bolsa hermética. El vino nuevo, al fermentar con el tiempo, hace que el odre se estire.
El vino nuevo, sin embargo, no puede ponerse en un odre estirado, porque la piel demasiado rígida se rompe. Los fariseos eran tan rígidos como aquellos viejos odres. No podían aceptar la fe en Jesús, no fuera restringida ni limitada a ideas o reglas de hombres. Nuestro corazón, al igual que un odre, mis amados, se puede endurecer e impedir que aceptemos la nueva vida que Cristo nos ofrece. Así es que, mi amado hermano, mantengamos nuestros corazones abiertos y dóciles para aceptar la verdad del mensaje transformador de Jesús. Recuerde, mi amado, que la vida en Cristo no es una vida estática, es una vida de constante cambio, de constante movimiento, de constante aprender. La persona que llega a Cristo, créame que el inicio es reconocer que somos pecadores y aceptarle como nuestro Salvador. Pedir perdón por los pecados, mi amado, y decirle: Señor, ven a mi vida. Eso es el inicio. Pero a partir de ahí, mi amado, comienza una vida en la cual tenemos que aprender de su palabra, tenemos que pasar tiempo en comunión con Él, tenemos que pedir del Espíritu Santo. Y también, mi amado, tenemos que llevar a cabo la convivencia con otros hermanos en Cristo para hacer la voluntad de Dios para su iglesia. Y en este ínter, mi amado hermano, créanme que es un constante cambio. Es un constante aprender, lo necesitamos. Versículo 23, Jesús y sus discípulos no robaban cuando recogieron granos de trigo en aquel sembrado. Levíticos 19 del 9 al 10 y Deuteronomio 23, 25 dice que los agricultores judíos tenían que dejar sin cegar las esquinas de los lados de las porciones de tierra que sembraban para los viajeros y los pobres, que lo tomaran y comieran. Jesús, al caminar junto al sembrado, no violaba la propiedad privada, pues comía del trigo dejado para ese propósito. Versículo 24. La ley de Dios decía que la cosecha no podía recogerse en el día de reposo. Esto se estableció en el Éxodo 34, 21. Esta ley prevenía que los agricultores de codicia y les exigía a no olvidarse de Dios en el día de reposo. También protegía a los cosechadores que los sometieran a un exceso de trabajo. Los fariseos creían que Jesús y sus discípulos, al arrancar las espigas y frotarlas en sus manos para limpiar el trigo, cosechaban. De ahí que acusaron a Jesús de quebrantar la ley. Pero era evidente que Jesús y sus discípulos no arrancaban el trigo por lucro, sino que buscaban algo de comer. Los fariseos interpretaron tan obcecadamente la ley que pasaron por alto su verdadera intención. Cuidado con esto, mis amados. El interpretar la Biblia, ¿verdad?, con una mente sesgada es lo más terrible que pueda haber y yo creo que lo más peligroso. En los tiempos de los fariseos era un problema, pero hoy en día, mi amado hermano, sigue existiendo tal vez no es la religión tal cual de fariseos, ¿no? Pero este mismo espíritu de muchas veces tener ya un conocimiento de la palabra y hay gente que ya piensa que lo sabe todo y que lo entiende todo y se dan, mis amados, la libertad de juzgar y criticar y señalar y decir cómo sí, cómo no se alaba a Dios. Y mi amado hermano, híjole, tengamos mucho cuidado, de verdad. Por eso es tan importante, pues, estos tiempos donde vamos a la palabra y vemos qué fue lo que Jesús pedía, decía, cómo lo veía, qué pasaba, ¿no? Versículo 24, los dirigentes religiosos judíos estaban tan enredados en sus leyes que perdieron de vista lo que era bueno y correcto. En Marcos 3:4, Jesús enmarca que el día de reposo es para descansar y adorar. Pero eso no significa que no movamos un solo dedo para ayudar a otros. No dejemos que nuestro día de reposo llegue a ser un tiempo egoísta de indulgencia. Claro está, mi amado. Versículo 25 al 28. Jesús usó el ejemplo del rey David para señalar lo ridículas que eran las acusaciones de los fariseos. Jesús dijo que Dios estableció el día de reposo para nuestro beneficio, no para el suyo.
Dios no se beneficia con que descansemos en el día de reposo. Pero al descansar, mis amados, y al concentrarnos en Dios, nos recuperamos física y espiritualmente. Para los fariseos, las leyes sabáticas llegaron a ser más importantes que el propósito mismo del día de reposo. David y Jesús entendieron que la verdadera intención de la ley de Dios era promover el amor a Dios y a los demás. No guardamos ciegamente una ley sin mirar con cuidado la razón de ser, mis amados, de esa ley. El espíritu de la ley es por lo general más importante que la letra. Así es que, mi amado, por eso cuando el Señor lo dijo claramente, ¿verdad? En amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, y el prójimo como a uno mismo. Mi amado, con eso se engloba absolutamente todo. Es la esencia. Oiga, pero para amar tiene que ser el amor de Dios. Primera de Corintios 13 nos habla de ese amor. Así es que, mi amado hermano, está muy clara la palabra para nosotros. Espero que lo esté entendiendo. Versículo 26. Los panes de la propiciación eran los que se ponían delante de Dios en el tabernáculo. Cada sábado, 12 panes cocidos se colocaban sobre la mesa en el lugar santo. Después, los sacerdotes comían los panes viejos. Si desea más información sobre los panes de la propiciación, esto ya lo vimos en Éxodo 25:30 y Levíticos 24:5 al 9. Nos menciona aquí el comentario ese título: prominentes grupos religiosos y políticos judíos fariseos. Aquí nos habla fariseos, Mateo 5:20, Mateo 23:1 al 36, Lucas 6:2 y Lucas 7:36 al 47. ¿Quiénes eran los fariseos, mis amados? Era una estricta secta religiosa de judíos que propugnaron obediencia meticulosa a la ley y las tradiciones judías. Eran muy influyentes en las sinagogas, de acuerdo con Jesús. Respeto por la ley, creencia en la resurrección de los muertos, es lo que tenían, ¿no? Comprometidos a obedecer la voluntad de Dios. Esas eran las cosas buenas. En eso estaban de acuerdo con Jesús. ¿En qué estaban en desacuerdo con Jesús? Que rechazaban la información de Jesús de que Él era el Mesías, porque no seguían todas sus tradiciones y se reunían con gente de notoria mala conducta. En eso estaban en desacuerdo con Él. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Mateo 3:7, 16, 11 al 12 y Marcos 12:18. Los saduceos eran gente rica. Era un partido sacerdotal judío de clase alta. Rechazaron la autoridad de la Biblia más allá de los 5 libros de Moisés. Obtenían ganancias de negocios en el templo. Ellos, junto con los fariseos, conformaron los partidos mayoritarios del concilio judío. ¿En qué estaban de acuerdo con Jesús estas personas? Bueno, tenían un gran respeto por los 5 libros de Moisés, así como también por la santidad del templo. ¿En qué estaban en desacuerdo con Jesús? Pues negaban la resurrección del cuerpo y pensaban que el templo también podía usarse como un lugar para efectuar transacciones comerciales. Esos eran los empresarios de ese tiempo, ¿no? Escribas. ¿Quiénes eran los escribas, mis amados? En Mateo 7:29, en Marcos 2:6 y Marcos 2:16 se mencionan. Eran intérpretes profesionales de la ley. ¿Qué tal, Enfatizaban especialmente las tradiciones. Muchos escribas fueron fariseos, de acuerdo con Jesús. ¿En qué estaban de acuerdo? Bueno, respeto a la ley, entrega a la obediencia a Dios. ¿En qué estaban en desacuerdo con Jesús? Bueno, rechazaban la autoridad de Jesús para interpretar la ley y desecharon a Jesús como Mesías porque no obedecía a todas sus tradiciones. Ahora recuerda que tradición y lo que realmente decía Moisés y la esencia de su mensaje son cosas diferentes. Hoy en día, mi amado hermano, tristemente existen muchas tradiciones que no tienen nada que ver con la Biblia.
cuidado con eso, porque en ocasiones andamos defendiendo mal la tradición. Que si se usa tal vestimenta, que si se pone algo en la cabeza, que si tiene que ponerse los hombres de un lado y las mujeres del otro, que si tiene que levantar las manos a tal altura, que si se arrodilla o no se arrodilla, y que esas son tradiciones, mis amados, son formas. La Biblia no menciona eso. La Biblia menciona adorar en espíritu y en verdad, amarnos los unos a los otros. Tantas cosas tan preciosas como lo estamos viendo. Bueno, pero continuemos, porque todavía hay otro tipo de personas, los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Mateo 22 al 16 los menciona, Marcos 3:6 y Marcos 12:13. Los herodianos eran un partido político judío de aliados al rey Herodes. ¿En qué estaban de acuerdo con Jesús? Bueno, desconocido, dice por aquí. En los evangelios procuraron atrapar con preguntas y tramaron darle muerte. Entonces no hay algo en específico que identifique a los herodianos, ¿eh? O sea, no hay así como, digamos, los fariseos, pues bueno, buscaban o amaban la ley, ¿verdad? Y querían cumplirla al pie de la letra. Pero los herodianos, ¿en qué estaban en desacuerdo? Bueno, temían que Jesús causara inestabilidad política. Vieron en él una amenaza en su futuro político, así como también a su intento de recobrar de Roma algo de su poder político perdido. Otros eran los celotes, mis amados. Aquí se mencionan en Lucas 6:15 y en Hechos 1:14. Los celotes eran un grupo de patriotas judíos violentos, dedicados a determinar el fin del gobierno de Roma en Israel, y que estaban de acuerdo con Jesús. Bueno, había una preocupación por el futuro político de Israel. Ellos tenían una creencia en el Mesías, pero sin reconocer en Jesús al enviado de Dios. En que estuvieron en desacuerdo con Jesús, creían que el Mesías sería un líder político que liberaría a Israel de la ocupación romana. Este personaje en lo personal se me hizo, yo creo que lo puede uno entender cuando uno mira la serie esta de Chosen, al menos visualmente, ¿verdad? Cómo era que se preparaban, cómo les daban su daga, cómo tenían misiones muy, pues, violentas, se pudiera decir, ¿no? Y también cuando este hombre se encuentra con Jesús y cómo cambia, híjole, qué tremendo, ¿verdad? Por otro lado, tenemos finalmente los esenios, mis amados. Eso era un grupo monástico de judíos de práctica ritual y pureza ceremonial, así como también de santidad personal. ¿En qué estaban de acuerdo con Jesús? Bueno, enfatizaban la justicia, la honestidad y el compromiso. Muy bueno. ¿En qué estaban en desacuerdo con Jesús? Bueno, creían que los rituales ceremoniales los hacían justos. En eso estaban ahí bien errados los esenios, ¿verdad? Y de esta manera, mi amado hermano, llegamos al final del comentario del capítulo del día de hoy. Qué precioso, mis amados. A estas alturas espero no se haya identificado para mal con alguno de los aquí mencionados, que en ese tiempo eran, pues, se podría decir, no partidos políticos, que obviamente recordemos que también, pues, la religión era la que gobernaba en ese tiempo, allí en los tiempos de Jesús, ¿no? Entonces, pues ahora sí que era la política de estos tiempos. Hoy en día, al menos en nuestro país, ¿verdad?, se encuentran separadas la política y la religión. Y eso es bueno, mis amados. Porque si así, ¿verdad?, muchas veces está tan corrompido el asunto, imagínense si le agrega, ¿verdad?, más poder. Pasaría lo que pasa actualmente en algunas ciudades donde aún se sigue haciendo lo mismo. Se mira como una oportunidad política más que como, pues, ese lugar para darle la gloria a Dios y para compartir, ¿verdad? Es tremendo. Bien, mis amados, pues vámonos a pasar a los saludos por aquí, a los saludos y las bendiciones de las personas que nos han escrito por aquí en el chat, primeramente en Facebook, y ahorita me voy a TikTok también por ahí a saludar a mis hermanos que nos estén acompañando y que hayan escrito por ahí en el chat. Tenemos a nuestra hermana por aquí, Gladys Cabrales. Bendiciones, mis hermanos, nos escribe. Amén, amén, a mi hermanita Gladys, Dios me la bendiga.
También nuestra hermanita Araceli Díaz Campos presente. Buenos días, bendiciones, amén. Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanitos. Dice nuestra hermana Raquelito Delgado también. Amén, amén. Nuestra hermanita Alejandra, bendecido día, mis hermanos, amén. Nuestro hermano Raúl presente, bendiciones también a cada uno de ustedes. Les bendigo en el amor de el Señor. A los que están presentes, pero por ahí no escriben en el chat, también les saludamos a cada uno de ustedes y les agradezco mucho el tiempo que pues invierten conmigo, mis amados, en agarrar la palabra, en tomar la palabra, ¿verdad? En edificarnos juntos por medio de la palabra. Agradezco a Dios por sus vidas. Por acá las personas en TikTok también les bendigo. Por acá ha estado Dulce Tutsi, nos ha estado acompañando desde hace ratito. Pues te bendigo, Dulce Tutsi, espero que sea de bendición esta transmisión para tu vida. También aquí nuestra hermana Nayeli se está uniendo, ¿verdad? Así de manera rápida aquí la veo. Algunos más se han unido. Bendiciones, hermano, dice Pitsy Blake. Por aquí igualmente, bendiciones. Para aquellos que a lo mejor tal vez no lo saben, tratamos de dejar lo que vienen siendo los saludos y los comentarios hasta el final. Siempre de nuestras transmisiones, para no cortar muchas veces la idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y darle un orden. Cuando inicié esas transmisiones, conforme iba avanzando, leía el comentario y luego leía el saludo y luego leía. Pero luego nos topamos, ¿verdad? No sé si recuerdan a aquellos que ya tienen más de 2 años acompañándome en estos devocionales, que luego por ahí había quienes pues comentaban cosas nada que ver, ¿no? O de repente nos topamos ahí con 2, 3 cosas que nada que ver. Entonces por eso decidimos también el dejar los comentarios hasta el final para dedicarles ese tiempo especial también y poder pues saludarles a cada uno de ustedes. Así es que a cada uno de verdad les bendigo y espero que se encuentren muy muy bien, lo mejor para sus vidas y primeramente Dios, pues el día de mañana, si Dios nos permite, pues por aquí estaremos compartiendo un capítulo más, mis amados. ¿Les parece? Ya nos tocaría el capítulo número 3 del libro de Marcos. Así es que sin más, les deseo que tenga un bendecido día, mis amados hermanos, hermanas. Ánimo, excelentes tiempos para cada uno de ustedes. Seguimos desafiados en la misión de fructificar. Bendiciones para todos, mis amados. Dios les bendiga.